Hola y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy, como siempre, será una mezcla de tantas. Hacía ya un par de semanas que no podía pasarme por aquí, ha habido un par de problemas técnicos, pero vamos a volver un poco a la carga y a ver si soy capaz de ser un poco más constante a partir de ahora, que no lo he sido en el último mes. Hoy volveremos a hablar de un tema polémico y que siempre está de actualidad. Creo que a largo plazo menos, espero, pero que de momento lo está. Los ultraprocesados y su relación con el metabolismo y cómo lo alteran a pesar de que no tengan azúcar. De hecho, hablamos mucho de que los ultraprocesados se caracterizan por un exceso de azúcar añadido, de azúcares libres que no deberían estar ahí, o de grasa añadida, o de aditivos. De hecho, muchas veces lo que pasa es que en lugar de añadirle azúcar, les añaden edulcorantes para que el alimento sea más dulce, que a nuestras papilas gustativas les llame la atención y por tanto lo busquemos, aunque no haya azúcar como tal. Pero poco a poco se ha ido descubriendo que esta trampa tampoco es la mejor opción, como concretaremos hoy. Hablaremos un poco de ese tema, de que ya hubo estudios que vieron que los productos sin azúcar pero cargados de edulcorantes no eran la mejor opción. Hablaremos de la relación entre ultraprocesados y cáncer, de la que hemos hablado en alguna ocasión ya, y del último estudio que ya nos dice que los ultraprocesados light o dietéticos, los típicos sin azúcar añadido o sin azúcares, porque se los quitan y les ponen edulcorantes, son un problema y se ha demostrado que aumentan los niveles de azúcar en sangre a pesar de no llevar azúcar extra. Esto ya es el colmo de la cuestión. Para empezar, ya se vio que los edulcorantes libres de azúcar, o bueno, los alimentos cargados de edulcorantes y sin azúcar, no tenían muy buena fama, ya hace años de esto, pero su consumo ha ido creciendo exponencialmente a cambio de reducir el consumo de azúcar. Y de hecho hay gráficas sobre esto, en este caso de Estados Unidos, que el consumo de azúcar ha caído en picado y aún así los niveles de sobrepeso y obesidad van hacia arriba. Esto parece que no tenga sentido, pero es que no es solo el azúcar añadido, sino que hay más cosas. Si no estamos comiendo un alimento fresco, sino un alimento precocinado, no estamos comiendo algo sano. Esto no siempre es así, siempre hay excepciones, pero los ultraprocesados y los procesados en general no suelen ser buenos. Hay buenos procesados, pero hay que saber identificarlos. En este caso, aunque los alimentos edulcorados sin azúcar consiguen reducir el consumo calórico, porque obviamente no hay azúcar, el tema de abusar de edulcorantes no es buena opción. Ya hubo un estudio, que en este caso se llevó a cabo por los investigadores de la Universidad de Wisconsin y que se presentó en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Bioquímica y Biología Molecular, y detectaron un nuevo efecto adverso de los alimentos cargados de edulcorantes. Dos de estos edulcorantes serían capaces de alterar la desintoxicación del hígado que se debería producir de forma natural. Ya sabréis que hay suplementos que potencian esta desintoxicación hepática. Se nos suele decir que no hace falta tomarlos porque tanto el hígado como el riñón saben trabajar por sí solos. Esto es cierto a medias, porque ya estamos empezando a ver que si comiésemos todo sano, pues esto sería lo óptimo, no haría falta ningún tipo de suplementación para nadie, que de hecho no debería ser así, no debería hacer falta ningún tipo de suplemento ni ningún tipo de medicamento, pero la realidad es otra. Y lo que estamos viendo es que tanto el tema de los ultraprocesados por un lado, como los alimentos que consumimos cargados de tóxicos por otro, ya hemos hablado sobre metales pesados, sobre microplásticos, y cada vez hay más evidencia sobre esto, pero el problema es que el desconocimiento nos hace pensar que estamos bien hasta que dejamos de estarlo. En este caso, el tema del exceso de edulcorantes en la gran mayoría de los alimentos ultraprocesados nos está empezando a decir que estamos haciendo algo mal. Según ese estudio, donde la autora principal, Laura Danner, del Colegio Médico de Wisconsin, explicó un poco en qué consistía, hasta el 40% de los habitantes de Estados Unidos consumen regularmente edulcorantes no calóricos, es decir, sin azúcar, pero dulce. Muchos ni siquiera saben que estos edulcorantes se encuentran en alimentos light como yogures o medicamentos líquidos e incluso cosméticos. El tema de los yogures light sin azúcar lo hemos comentado más en una ocasión. Cuidado con esto de sin azúcar y sin grasa, porque cada
Cada mensaje publicitario tiene algo escondido. En este caso, en su trabajo, Dane y sus colegas estudiaron 2 edulcorantes en especial. Ya sabéis que hay un montón, pero en este caso se concentraron en el acesulfamo de potasio y la sucralosa. La sucralosa es más conocida. Usaron células hepáticas y ensayos in vitro sin células, permitiendo así el análisis de procesos celulares como el transporte. Y según sus hallazgos, estos edulcorantes serían capaces de inhibir la actividad de la glicoproteína PGP, también conocida como proteína 1 de resistencia a múltiples fármacos o MDR1. Esta molécula es parte de una familia de transportadores cuya función es limpiar el organismo de toxinas a través del hígado, en este caso toxinas, drogas, metabolitos de fármacos, lo que sea. Colabora en la desintoxicación fisiológica y natural del hígado. Como comentan los investigadores, estos edulcorantes afectarían a la función normal del hígado, incluso en concentraciones naturalmente presentes en alimentos y bebidas muy comunes, muy por debajo de los límites seguros, entre comillas, de la FDA. Por otro lado, en estos experimentos también se mostró que los edulcorantes estimulaban la actividad de transporte y probablemente se unen a la proteína PGP, compitiendo e inhibiendo el transporte de sustratos, en este caso xenobióticos, fármacos y sus metabolitos, incluso lípidos de cadena corta o ácidos biliares. Es decir, que el tema de los edulcorantes no solo podría ayudar a que engordemos sin darnos cuenta, que esto también se ha visto en otros estudios, sino que además harían que el hígado funcione peor, incluso a concentraciones fisiológicas, naturales y seguras, entre comillas. Seguras, en este caso la FDA o la EFSA en Europa, lo cataloga cuando la sustancia no te intoxica como tal. Tiene en cuenta diferentes tipos de dosis, diferentes niveles de consumo y demás. Pero en este caso se está viendo ya que los edulcorantes, incluso a cantidades normales, no serían buena opción por lo que estamos comentando. A pesar de todo, también cabe destacar que este estudio es preliminar y debería confirmarse en ensayos clínicos y en ensayos aleatorizados primero con animales y luego con seres humanos, ¿vale? Sin embargo, estos hallazgos ya sugerirían que los edulcorantes no calóricos podrían ser un problema, sobre todo en casos de personas que tomen fármacos, porque hay fármacos que pasan por la proteína 1 y no son pocos. Antidepresivos, antibióticos y antihipertensivos se basan en este principio. Se suele decir mucho, de hecho en medicina se suele decir, lo he oído un montón de veces a colegas de atención primaria, incluso a especialistas hospitalarios, que la nutrición no importa, pero importa mucho, no solo por lo que comemos, que sea más o menos sano, sino por qué componentes extra se le pone a esos alimentos que realmente no los llevan de forma natural, como sería el caso de los edulcorantes. En este caso, los autores del estudio sugieren que si sus hallazgos se confirman, habría que estudiar posibles interacciones entre el consumo de edulcorantes y otras sustancias, sobre todo, insisto, en pacientes que toman fármacos y en determinados fármacos. Actualmente, según los datos de la FDA de Estados Unidos, se recomienda como límite seguro hasta 35 refrescos diarios con acesulfamo de potasio u 8 refrescos light diarios enriquecidos con sucralosa. Son muchos, obviamente no, porque igual hay gente que se pasa en esto, pero 35 refrescos diarios pues sería muy complicado, porque antes tendríamos diarrea que llegar a esta cantidad, pero habría que tenerlo en cuenta. Los fabricantes solo están obligados a incluir entre sus ingredientes la existencia de los edulcorantes, pero no la cantidad. Si se corrobora este resultado, esos límites podrían y deberían cambiar con el tiempo. Luego, por otro lado, de esto ya hemos hablado en algún podcast previo, la relación entre ultraprocesados, más que edulcorantes, ultraprocesados, y su relación con el cáncer. Solo en España, en el año 2021, casi 110.000 personas fallecieron a causa de un cáncer. Cáncer, ya sabéis que es una palabra un poco abstracta porque aúna muchas enfermedades que afectan a diferentes órganos y sistemas. Entonces, es una forma un poco general de llamarlo porque cada tipo de cáncer funciona de una manera diferente, ¿vale? Pero para que nos entendamos. Aunque parte de la incidencia puede estar influida por la genética, esto se sabe, cada estudio va diciendo que la genética es menos determinante y que el estilo de vida lo es más. Esto poco a poco se va investigando. Yo recuerdo cuando hubo una ocasión que decían que hasta el 80% de los cánceres eran por culpa del estilo de vida y el 20% por la genética. Luego han salido estudios que han dicho que no, que realmente hay más genética y menos estilo de vida, pero bueno, esto va cambiando, pero estamos viendo que el estilo de vida influye y mucho en el riesgo de tener cáncer. Uno puede tener predisposición genética y no desarrollarlo porque lleva un buen estilo de vida.
y al revés, tener una genética muy potente en ese sentido y a pesar de tener un buen estilo de vida, pues por desgracia acabar teniendo un cáncer. Pero lo que estamos viendo es que cuanto mejor estilo de vida llevemos, menos riesgo de enfermedad crónica y menos riesgo en especial de cáncer también. Numerosos estudios han investigado la relación entre la alimentación, la nutrición y el desarrollo del cáncer, y los alimentos más asociados son muy conocidos: alcohol, carne procesada y ultraprocesados en general. El alcohol en especial está relacionado con 7 tipos de cáncer, incluso a dosis seguras, una vez más, como la típica copita de vino al día. Pues esto durante años hace que aumente el riesgo de cáncer. Según algunos estudios, como el que se publicó en Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, el consumo de 4 unidades de alcohol al día puede aumentar 5 veces el riesgo de cáncer oral y faríngeo y hasta un 50% el riesgo de cáncer colorectal y de mama. Esa sustancia, el alcohol, daña el ADN y afecta a la capacidad del cuerpo para absorber otros nutrientes, sobre todo si se toma de forma continuada a largo plazo. El alcohol, según la International Agency of Research on Cancer, IARC, más conocida así, nos dice que el alcohol es el carcinógeno de tipo 1, lo que significa que existe suficiente evidencia para afirmar que tiene un rol claro en el cáncer. Eso se debe en parte a la conversión de etanol a acetaldehído, un compuesto que daña el ADN de forma directa, comprometiendo su capacidad para reparar algunos daños. Hay estudios para todo en el tema del cáncer y el alcohol, pero yo me quiero centrar hoy en el tema de los ultraprocesados. Diversos alimentos se han identificado como precursores del cáncer y los ultraprocesados en general serían uno de estos grupos de alimentos. Productos industriales que contienen aditivos como conservantes, colorantes, agudizantes, azúcar añadido y demás cosas añadidas. Un estudio reciente llevado a cabo por la IARC concluyó que el consumo habitual de este tipo de alimentos, o sea, el grupo de ultraprocesados, incrementaría el riesgo de padecer cáncer y de algunos en especial: colorectal, obviamente, porque los ultraprocesados pasan por todo el tracto gastrointestinal, y también el de mama. Además, suele estar asociados con la obesidad, lo cual es un factor de riesgo aparte para tener cáncer, ya que el exceso de grasa corporal genera un entorno proinflamatorio crónico que propicia el desarrollo de tumores. Estos productos, los ultraprocesados, que son bajos en fibra, vitaminas y minerales, lo que hace es disminuir la capacidad del cuerpo para protegerse contra el daño celular. Además, los aditivos, conservantes y grasas trans presentes en los alimentos pueden generar radicales libres, moléculas inestables que dañan el ADN y promueven mutaciones en las células. De esto ya os digo que hay un montón de estudios, pero lo quería recordar un poco para el tema de hoy, que me llamó más la atención porque fue un estudio que salió hace muy poquito. Como todos los que os suelo añadir, los publicamos en el periódico, en el español. Me tocó analizarlo a mí. Y lo que nos dice es que los ultraprocesados, a pesar de ser light, o sea, no es solo el tema de que nos ayuden a comer más azúcar sin darnos cuenta, no es solo el tema del azúcar añadido, sino que los alimentos y bebidas light, sin azúcar, la bollería sin azúcar pero edulcorada, que son como productos más saludables, las galletas dietéticas, las bebidas light, todo esto ya se había relacionado con aumento del riesgo, en este caso del cáncer que os he comentado, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, pero incluso cuando son bajos en azúcar también alteran el metabolismo del azúcar. O sea, se suele creer que los ultraprocesados cargados de azúcar, por el mero hecho de llevar azúcar añadido de más, nos afecta el metabolismo, porque sin querer a lo mejor nos estamos metiendo 20 gramos de azúcar sin darnos cuenta. Pero ya se está empezando a ver que los alimentos edulcorados, los alimentos vendidos como light, como más saludables, también serían un problema por los aditivos que llevan. En este caso, un estudio que se publicó hace poco en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics sugeriría que incluso los alimentos ultraprocesados dietéticos, más conocidos como light o sin azúcares, también se relacionarían con problemas para la salud, especialmente en personas ya diagnosticadas de diabetes tipo 2. En este estudio os confirmo que lo que se estudió fue pacientes ya diagnosticados, ¿vale? El estudio se llevó a cabo por el equipo de investigadores de ciencias nutricionales, kinesiología y educación para la salud de la Universidad de Texas, y lo que vio es que el consumo de refrescos light, galletas bajas en azúcar, ciertos cereales y yogures bajos en azúcar,
a pesar de ser bajos en azúcar, lo que hacían es que aumentaban los niveles de azúcar en los pacientes ya diagnosticados de diabetes tipo 2. ¿Por qué es importante estudiarlo en pacientes ya diagnosticados? También es importante estudiarlo en la población general, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando una persona es diagnosticada de diabetes tipo 2? Pues que la mayoría, no todos, por desgracia, pero la mayoría intentan comer mejor, que es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa cuando intentamos comer mejor? Pues que buscamos trampear. Esto lo hacemos todos los seres humanos, incluido yo. Buscamos trampear un poco en comer sano sin que sea sano 100%. Buscamos alimentos que nos gustaban, pero voy a buscarlo sin azúcar, voy a buscarlo light, voy a buscarlo bajo en calorías. ¿Qué pasa con esto? Que esos alimentos de forma natural no son así. Entonces, si buscamos bollería light, bollería sin azúcar añadido o bollería edulcorada, los típicos refrescos, no voy a decir las marcas aquí, pero bueno, conocidísimos, cero, light, sin azúcar, ¿son más sanos porque tienen más calorías? En parte puede que sí, pero ¿qué pasa? Que le suban edulcorantes o otros aditivos, otros saborizantes. Son alimentos que de forma natural ya son ultraprocesados, ¿vale? Los refrescos de cola, por ejemplo, están los con azúcar y los sin azúcar. Sin azúcar significa edulcorado. Si es edulcorado significa que le han puesto aditivos para que tenga el mismo sabor, ¿vale? Entonces no deja de ser un ultraprocesado camuflado. Pues lo que se vio en este estudio es que a mayor consumo de ultraprocesados y mayor consumo, por supuesto, de sus aditivos, sería más importante que su presencia de azúcar o de sal añadida. Serían los aditivos en especial y no el exceso de azúcar o el exceso de sal lo que contribuiría a alterar el metabolismo del azúcar y aumentar los niveles de azúcar en sangre. Como explican los investigadores, hay muchas formas de ver y medir la alimentación saludable y lo que se propusieron fue ver qué medidas asociaba con el control del azúcar en sangre en pacientes con diabetes tipo 2. Lo que descubrieron que a mayor cantidad de consumo de alimentos ultraprocesados, peor era el control del azúcar y cuantos más alimentos mínimamente procesados o no procesados había, mejor. En este caso, se hizo un ensayo clínico con 273 adultos afroamericanos diagnosticados de diabetes tipo 2 y que se reclutaron a través de las iglesias del área de Austin. Cada paciente proporcionó datos de dieta las 24 horas antes y una muestra de su sangre. Y lo que se vio es que lo que importaba no era el azúcar añadido como tal, sino que la cantidad en gramos totales de alimentos ultraprocesados consumidos por participante, daba igual que fuera sólido o líquido, se asociaba con un peor control. En general, los alimentos ultraprocesados suelen tener mayor contenido de azúcar y sodio, pero se vio que los aumentos de hemoglobina glicosilada, que es el parámetro que se utiliza para controlar el seguimiento de la diabetes, no se debían solo al exceso de azúcar, sino que se debían más a los aditivos añadidos o los edulcorantes añadidos a estos alimentos. Entonces lo que se vio era que por cada 10% más de gramos totales de alimentos ultraprocesados, la hemoglobina glicosilada aumentaba 0,28 puntos, que parece poco, pero a largo plazo puede ser mucho. Y por contra, aquellos con una dieta más saludable, con un 10% más de alimentos totales, por cada 10% más de alimentos totales mínimamente procesados o no procesados, su hemoglobina glicosilada bajaba un 0,30. En el caso de diabetes tipo 2, la hemoglobina glicosilada debía ser un 7% o menos y la dieta debía tener un 18% o menos de alimentos ultraprocesados. Pero ya os anuncio que hay estudios que dicen que incluso este 18-20% sería poco saludable y poco recomendable. O sea, lo que habría que hacer es evitar en todo lo posible los alimentos ultraprocesados, tengamos la enfermedad que tengamos o simplemente si somos sanos, para evitar tener estas enfermedades. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Como siempre, gracias por ver esto si lo veis en YouTube y gracias por escucharlo en todas las plataformas de podcast. A través de Qonda Podcast se distribuye a todas las demás: Pocket Cast, iVoox, Apple Podcast, Amazon Music en este caso, la que queráis. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.